Bueno, por un lado, con lo que hace al balance de las fiestas navideñas, lo más triste que pasó tuvo que ver con lo que ocurrió en una localidad llamada Villa Sarmiento, en el municipio de Morón, oeste del conurbano, cuando una familia salió a la medianoche para mirar fuegos artificiales a la vereda, y Angelina, una nena de 12 años, terminó con una bala que le atravesó la nuca. Aparentemente está mejor, están los familiares y los móviles en el sanatorio Ramos Mejía, donde la llevaron, y los investigadores tratando de determinar de dónde vino eso, que en principio entienden que es una bala perdida. Están todos los vecinos bajo sospecha y tratando de dar con quien haya hecho ese acto tan temerario y irresponsable de tirar balas en el medio de la Navidad. En La Plata hubo un caso también de una pelea entre dos vecinos en el barrio llamado Aeropuerto, dicen es un barrio monoblocks, donde un vecino se enojó porque el otro tenía la música fuerte y también por los fuegos artificiales, tomó un arma y lo mató. En la ciudad de Buenos Aires tuvimos una Navidad, creo yo, por lo menos con muy pocos fuegos artificiales. De hecho, la ciudad de Buenos Aires prohibió todo lo que tiene que ver con los fuegos artificiales con ruido, dado que generan, bueno, para los que tienen alguna de los chicos, por ejemplo, con síndrome de autismo o las mascotas que lo padecen. Yo, por lo menos en mi barrio, prácticamente no escuché fuegos artificiales, una costumbre que me parece bien que va quedando atrás. Hubo muchos controles de alcoholemia también, 97 positivos en todo el país, y dicen en la Ciudad de Buenos Aires que respecto a la cantidad de controles que hicieron, baja la cantidad de positivos, lo cual revela, me parece que hay mayor conciencia. También es mucho más severos, pero está bien, las multas y las sanciones ante un control de alcoholemia positivo. Te sacan el registro 2 meses, tenés que hacer un curso muy extenso, o sea, no puedes manejar, secuestro el vehículo, una multa muy alta que según la graduación alcohólica puede llegar a el 1,5 millones de pesos. Pero quien no la pueda pagar eventualmente lo puede pagar con días de cárcel. Es una situación, se han puesto más severos y me parece bien. La Ciudad de Buenos Aires tiene todavía una tolerancia por su regulación al 0,5% de alcohol en sangre, y en el caso de la provincia de Buenos Aires es distinto porque es tolerancia cero. Bueno, dicho esto, respecto a lo que fue el panorama de lo que dejó la Navidad, hoy va a haber una sesión rara también por la época del año en el Congreso Nacional, en el Senado. La Cámara Alta va a tratar el proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo. Tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y si no lo tocan, tendría por ley, finalmente Milei, el primer presupuesto de que gobierna. Él tiene 2 años ya de mandato. En el primer año era un año muy de una situación económica muy, muy complicada, con lo cual, bueno, finalmente los congresos deben aprobar, en teoría, los presupuestos en el mes de septiembre, digamos, en países donde las variables macroeconómicas son más previsibles y demás. Eso no había pasado cuando termina de gobernar Alberto Fernández, porque, bueno, dadas las circunstancias también de lo dramático y el lío económico, Milei quedó con la posibilidad de manejar con discrecionalidad el presupuesto en su primer año de gobierno. Después mandó un proyecto al Congreso, y como se debatía, además en un Congreso que tenía una composición que era un poco más adversa, bastante más adversa para Milei de lo que es hoy, después de la última elección legislativa, como no quería discutir con nadie la partida tal como las había diseñado el Ejecutivo, dijo, bueno, sigo gobernando por decreto. Ahora sí va a ser su segundo intento de mandar un presupuesto que ya pasó por la Cámara de Diputados, presionado también, o por lo menos no sé si presionado, pero sabe que es de interés del Fondo Monetario Internacional y del el gobierno de los Estados Unidos, que para darle cierta, digamos, continuidad y previsibilidad al gobierno, el presupuesto sea aprobado por el Congreso y tenga por primera vez un presupuesto. Ahora que llega fin de año, la Argentina va a enfrentar una revisión del Fondo Monetario que debió haber venido antes de las elecciones de octubre, y justamente como sabía que incumplía alguna de los requisitos del programa vigente con el fondo, dijo, bueno, vuelvo a fin de año. Ese vuelvo a fin de año es ahora. El Fondo Monetario le había exigido en el acuerdo con la Argentina una acumulación de reservas para el Banco Central que el gobierno incumplió. Incumplió deliberadamente, porque si iba al mercado a comprar dólares, el dólar iba a subir. Milei dice, no, bueno, nosotros compramos reservas, lo mismo dice Caputo, el punto es que estamos haciendo pagos de deuda neta, entonces lo que no hacemos es acumular, pero comprar compramos, pero bueno, el compromiso con el fondo es acumular.
tiene además por delante un vencimiento grande, más de 4.000 millones de dólares ahora en enero, de los cuales Caputo dijo que tienen algunas alternativas respecto de cómo lo van a pagar, pero no es claro tampoco cómo va a terminar de pagar ese monto, y simultáneamente habían dicho que ahora sí van a empezar a comprar reservas. Hay que ver, va a venir el Fondo Monetario, le tienen que dar un waiver, un perdón por este incumplimiento. Obviamente que dentro del Fondo Monetario es muy fuerte el peso de los Estados Unidos, que es el principal accionista del Fondo Monetario, y dada la relación del gobierno de Milei con el gobierno de Trump, bueno, el Fondo Monetario en ciertas cuestiones se pone un poco menos exigente. Pero, dado que no va a tener el cumplimiento de las reservas, el tema del presupuesto es importante para dar una señal. Milei también quiere que el riesgo país siga bajando y demás. Ahora, ese presupuesto está enfrentando en el Senado una cuestión importante que tiene que ver con, en la Cámara de Diputados, Milei había incluido la derogación de la ley de discapacidad, de emergencia en materia de discapacidad, y la derogación del financiamiento para las universidades. Eso se cayó en la Cámara de Diputados y esas leyes siguen rigiendo, aunque el gobierno las cumple o las incumple. Hace todo lo posible por no cumplirlas. Con relación a lo que está pasando en el Senado, hay un capítulo que pasó de largo en la Cámara de Diputados, que está llamando la atención de algunos senadores, sobre todo los que por su recorrido han sido rectores o tienen algunos vínculos con el sector universitario, que es que existían en la Argentina leyes que establecían metas progresivas de inversión en materia de ciencia y un piso mínimo de inversión en materia de educación. Bueno, dentro del presupuesto eso se revierte también. Entonces hay algunos senadores, sobre todo de extracción radical, que dicen que no votarían ese capítulo en particular, con lo cual volvería a pasar, si esto ocurre, algo parecido a lo que pasó en la Cámara de Diputados, que es que se aprueba en general, pero se cae una partecita del presupuesto. Hay que ver, porque eso significaría que tengan que volver a la Cámara de Diputados. Es un escenario que el gobierno no quiere. Junto con esto, y habla también de dónde está el recorte, ¿no? Porque es ciencia y educación. Nuevamente, discapacidad, ciencia, educación. En el paquete de reforma impositiva que mandó el gobierno, que quedó para el mes de febrero, junto con la reforma laboral, hay recorte de impuestos a, por ejemplo, los bienes de lujo, que representan en total 0,8 del superávit, del PBI, o sea, gran parte del superávit. Por ejemplo, de la recaudación que aporta el superávit, el gobierno está dispuesto a resignarla para bajar impuestos en esto a, por ejemplo, los aviones, los yates, las embarcaciones, los autos más caros y demás. También dentro del paquete de la reforma laboral hay una parte de los aportes que hoy van al sistema de jubilaciones, al ANSES, y que van a ir a parar a un fondo para pagar para pagar indemnizaciones, en un proyecto que está muy orientado a abaratar las indemnizaciones. Digo todo esto porque el gobierno da la discusión desde el lugar de no vamos a permitir que se toque el superávit fiscal, que es cierto que ha sido un ancla muy importante y muy relevante, y creo que es de los consensos que ha generado este gobierno, salvo con Cristina Fernández de Kirchner y un cierto sector del kirchnerismo, la idea de que tener un superávit fiscal es fundamental y es importante. Me parece que esa sí es una batalla cultural que creo que este gobierno, en términos de la discusión económica, ha ganado, y que hay un debate y una discusión alrededor de eso que cambió radicalmente con la llegada de Milei al gobierno. Ahora, ese superávit se alcanza de distintas maneras, o sea, uno recauda de una manera que no es neutra, quien paga más impuestos, y a la vez gasta de una manera que tampoco es neutra, que es quien paga el ajuste. Hasta ahora han sido los jubilados y el sector público nacional, incluido dentro de esto todo el sector universitario, ciencia. Y en ese sentido, el gobierno, si uno ve el presupuesto que va a discutir hoy el Congreso, apuesta a profundizar esa situación. Y con relación a la reforma laboral, lo que tiene fundamentalmente es un abaratamiento de las indemnizaciones. En un contexto de apertura económica, donde hay algunos datos bastante preocupantes, porque de nuevo, no se trata solamente de decir superávit fiscal, sino cómo se alcanza ese superávit, que no es neutro, y a la vez abrir importaciones, decir, bueno, uno de los resultados de la apertura de las importaciones es que hay ciertos bienes que se abaratan y que en Argentina eran muy caros y que no son consumos suntuarios ni mucho menos, como es el celular o la zapatilla para sectores populares que eventualmente lo pagaban mucho más caro de que alguien que podía viajar y que lo podía traer mucho más barato.
Pero lo que se está dando es una apertura donde vienen alertando una y otra vez distintos sectores, pero además los datos lo avalan, de que es una forma que destruye mucho empleo y muy poco inteligente respecto de qué sectores se ven afectados por la apertura hecha de esta manera. Desde traer ropa usada, lo contábamos hace un ratito, salió un informe de Proteger de cómo el gobierno levantó la prohibición para importar ropa usada, que son fardos de desecho que están en un desierto en Atacama, entrando mayormente vía Jujuy. Todo eso está compitiendo con todo el ecosistema de lo que era la salada, con ferias en el conurbano que tienen en origen esa ropa importada, que hay también cuestiones, viene hablando mucho esto Pichetto también, sobre cuestiones de la contaminación que generan y demás. Adicionalmente a eso tenés toda la apertura de la llegada de Shein, Temu, en un contexto donde todos esos envíos son financiados, pues te los mandan gratis, los individuos que los compran pagan 0 arancel, mientras que alguien que lo tiene que importar sí pagaría arancel si fuese para un comercio. Y fíjense lo que está pasando con la aduana de de Rosario. La aduana de Rosario publica hoy Página 12 un artículo en lo que es un suplemento que tiene para la ciudad de Rosario. Dice, entre enero y octubre de este año aumentaron las importaciones que entran, o sea, las importaciones que entran vía el puerto de Rosario, casi un 50%, con relación al mismo periodo del año pasado, ¿no? Y las exportaciones crecieron, sobre todo de grano, pero un 17%. Aumentaron un poquito las exportaciones, pero mucho menos que las importaciones. Pero ¿qué es lo que están importando a Rosario? Así como estaba diciendo, por Jujuy están entrando los fardos de ropa usada, a una localidad como Rosario, en un complejo que es el principal puerto exportador de granos, está en San Lorenzo, ahí cerquita de Rosario, y hay mucha industria de metalmecánica, de maquinaria para el campo en toda esa región. Bueno, las importaciones están golpeando ahí. Las importaciones que más crecieron son las de maquinaria y aparatos, material eléctrico y sus partes para producción. Con lo que vos decís, bueno, justamente el tipo de industria, que es una industria vinculada a la maquinaria, metalmecánica para el campo, es la que está siendo afectada también por las importaciones. Hace poco hablábamos también de la fábrica Essen de ollas, que es una fábrica muy tradicional, también de la misma zona, también afectada por las importaciones. Y uno lo ve en un montón de sectores, donde, y habíamos hablado hace poquito también que la sociedad, de la industria textil de Rosario, también de Santa Fe, decía que casi el 80% de sus socios habían dejado de producir para convertirse en importadores. Ese es el contexto en el cual el gobierno va a discutir. Es muy importante que logre efectivamente un presupuesto, que deje de manejarlo discrecionalmente, pero ese presupuesto profundiza muchas de las cuestiones que están afectando el sector de salud, sobre todo para la discapacidad, el sector de la educación, la que depende del presupuesto nacional, que tiene que ver con los docentes universitarios, en un contexto en el lo que viene después de la sanción de este presupuesto es en febrero la discusión de la reforma laboral, que viene con rebajas de impuestos para sectores de alto poder adquisitivo, un poco de financiamiento del sistema jubilatorio, que sigue congelado el bono, o sea, mientras tanto los jubilados de la mínima todos los meses pierden un poquito de sus ingresos, porque lo que se ajusta por inflación es el haber, pero la parte del bono sigue siendo de 70.000 pesos. Entonces, desfinancia el sistema de jubilaciones, en parte, para crear un fondo para financiarle las indemnizaciones a las empresas y simultáneamente baje impuestos. Por eso es falso, y es interesante que estos debates, y creo que para eso están los congresos, además, el poder legislativo, que es falso cuando Milei dice que él no decide quiénes son los perdedores y los ganadores dentro de su política económica, sino que eso es una cuestión que se resuelve simplemente por efecto del mercado.